poneme de, así se los muestro y listo. Ya está de hospedador, ¿eh? Ah, bueno. Yo lo subo igual. Profe, una pregunta. ¿Puede ver si quedó un archivo? Porque no sé si me cerró, pero creo que se alcanzó a subir. Quirós, déjame ver, a ver. Es un solo archivo. Fuiste, Eliana. No tenía cámara, Eliana. No, que estaba despeinada. Opa, Estaba demacrada. Mucha joda por ahí. No, estamos en cuarentena. ¿cuándo te detuvo eso? Se te vio en una clandestinada. Ah, nunca. Ay, llegaron fotos de la clandestinada. No mientas. ¿Un solo archivo? Sí. Listo, está bien, subió. Bueno, les cuento un poquito de qué es lo que van a tener que hacer en el práctico de Marshall, y ya los dejo con José en la teoría. Ahí, bueno, ayer yo subí la presentación y también, no sé si ya la habíamos subido, pero lo volví a subir, el apunte del trabajo práctico 6. Donde hay un poco de teoría, bueno, está la explicación del método Marshall, después mírenlo. Y ahora José está subiendo el ejercicio que tienen que presentar, el último trabajo, el anteúltimo trabajo práctico que tienen que presentar. El enunciado del trabajo va a ser el siguiente: van a tener unas especificaciones de un proyecto, donde vamos a marcar los valores de estabilidad, fluencia esperada, porcentaje de vacíos totales, y porcentaje de vacíos en el agregado mineral, o sea, el porcentaje mínimo que tiene que tener. Estos son los datos que van a tener. Hay, creo que son 4 opciones para las diferentes comisiones. En primer lugar le damos, bueno, la dosificación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando hacemos Marshall generalmente se hace como mínimo 5 porcentajes de cemento asfáltico con variaciones de 0,5% cada una, y generalmente se hacen 3 probetas de cada uno de los porcentajes. Acá lo que hicimos, bueno, fue poner una probeta por porcentaje, pero que les quede claro que para hacer el ensayo completo deberíamos tener más datos, que sean 3 probetas por cada uno de los porcentajes. Para los porcentajes de los agregados, esto es la dosificación total de la mezcla, considerando el porcentaje de cemento asfáltico. Bueno, los primeros datos que les vamos a dar son la altura de la probeta. ¿Se acuerdan que ustedes cuando terminaban de compactar la probeta, al día siguiente ya se podía, en primer lugar, tener la geometría de la probeta? O sea, tomábamos 4 alturas y las promediábamos. Esto nos va a servir para, luego, recuerden la estabilidad, Marshall la corregimos de acuerdo a si es diferente a 63,5, hay una tabla. La tabla la pueden sacar de los apuntes de Vialidad Nacional, que también están en el aula virtual. O sea, van a tener 4 alturas de una sola probeta, van a promediar las alturas, y van a tener la altura promedio de la probeta. Luego lo que hacíamos era pesarlas en seco, sumergirlas en agua durante 1 hora, secarlas superficialmente y las volvíamos a pesar, y hacíamos el peso sumergido. Estas pesadas nos van a permitir sacar la densidad de la probeta. Y los porcentajes de vacío ya se los damos en el apunte, y bueno, sé que en la teoría también, está la forma en que se determina la cantidad de vacíos totales de la probeta, y los que se denominan los vacíos del agregado mineral. Estos porcentajes ya se los damos para que confeccionen las curvas. Y luego están los resultados o los datos que saldríamos del ensayo Marshall en sí. Vamos a tener una constante del aro de 5 divisiones por kilo. Acá está al revés, son 5 kilos por división.
vamos a tener la fluencia, o sea, la deformación máxima en el momento de la rotura, y las divisiones que se leyeron en el momento de la rotura, la carga de rotura. Esto no va a poder, no, o sea, vamos a tener por un lado la fluencia de la probeta y la estabilidad. Recuerden que la estabilidad Marshall es, en este caso sería el número de divisiones por la constante del aro, por el factor de corrección, que ya les digo, se saca con el promedio de las alturas que les dimos, entrando a la tabla, que la pueden sacar del apunte de Vialidad Nacional, o también el de Bodas de Plata, que también está, creo, subido al aula virtual. Bueno, en sí, lo que tienen que hacer es entonces calcular las densidades de la probeta, calcular la fluencia, en realidad la fluencia ya la tienen, la deformación, y la estabilidad corregida, graficar, hacer las 5 gráficas, densidad, fluencia, estabilidad, vacíos y vacíos del agregado mineral, siempre versus el porcentaje de cemento asfáltico, y luego determinar el porcentaje de cemento asfáltico óptimo. Acá les pongo cómo se debería determinar, en el apunte también lo tienen, pero lo primero que hacemos es, de las curvas que hemos graficado, lo que vamos a hacer es sacar 3 valores. De la curva de densidad versus porcentaje de cemento asfáltico, el cemento asfáltico óptimo correspondería al máximo valor de densidad. Ahora le voy a buscar. ¿Se acuerdan que las formas de las curvas eran las siguientes? Esta es, por ejemplo, densidad versus porcentaje de cemento asfáltico. O sea, la forma de que les va a quedar la curva es la siguiente. Entonces, el punto de máxima densidad se va a corresponder con el primer valor de porcentaje de cemento asfáltico que vamos a tener en cuenta. O sea, de estos 3 valores, el primero es máxima densidad. El segundo porcentaje de cemento asfáltico que vamos a tener en cuenta para calcular el óptimo va a ser el de máxima estabilidad. La forma de la curva de estabilidad versus cemento asfáltico también es similar. O sea, el punto de máxima estabilidad, vamos a ir hacia abajo y vamos a determinar el porcentaje. Por ejemplo, en esta curva sería 5%, el otro valor sería 5,5%, y el tercer valor que vamos a tomar para promediar va a ser el correspondiente al valor medio de vacíos totales que nos fijan las especificaciones. A nosotros nos pedían entre 3 y 5, o sea, el valor medio es 4. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es entrar a la curva, esta es vacíos versus porcentaje de cemento, esta es vacío. Vamos a entrar con 4% de vacíos y vamos a bajar y vamos a determinar el porcentaje de cemento asfáltico. Si esta sería la curva, entraremos con 4 y, es esta la de abajo. Entraremos con 4 y llegaríamos acá a 4,7 aproximadamente. Entonces vamos a tener 3 valores de máxima densidad, máxima estabilidad y el correspondiente al porcentaje de vacíos, en este caso 4%. Vamos a promediar estos 3 valores y ese va a ser nuestro porcentaje de cemento asfáltico óptimo. El quinto paso, o el siguiente paso después de determinar este porcentaje, va a ser verificar si ese porcentaje de cemento óptimo cumple con las especificaciones del proyecto. O sea, tenemos que verificar si la estabilidad que tenemos es mayor que la mínima que establecía las especificaciones del proyecto, si el valor de fluencia queda entre el rango, digamos, establecido en el proyecto, y si el porcentaje mínimo de vacíos en el grado mineral también cumple, o sea, van a entrar a la quinta curva y van a verificar que el porcentaje es mayor, en este caso, al 14%. Recuerden que este porcentaje de vacíos en el grado mineral estaba relacionado, hay tablas que lo especifican de acuerdo al tamaño máximo de los áridos. Entonces, con el punto 4 estaríamos dosificando, con el punto 5 estaríamos verificando que cumplimos con todas las condiciones especificadas por el proyecto.
Y esto sería un 6. El punto 6 es, vamos a suponer que la estabilidad que nos dio nuestra probeta no cumple con la especificación o que nos piden más valor de estabilidad. O sea, los valores que ustedes les van a dar entre 800 y 850 kilos aproximadamente. Pero vamos a suponer que necesitamos ahora una estabilidad de 900. Bueno, lo que pedimos en este punto es qué variación deberíamos hacer en la dosificación de los agregados, sin variar el porcentaje de cemento asfáltico, para que haya un aumento en la estabilidad. O sea, cómo modificamos esta estructura de dosificación. En ese caso lo que hacen es proponer una nueva estructura que supuestamente nos aumente la estabilidad de la mezcla. Bueno, ¿alguna duda? No, Raúl, por ahora no. Bueno, igualmente tienen la teoría, tienen los apuntes de la práctica que también ya lo hemos subido, y como siempre cualquier duda también por mail me van pasando los prácticos y la vamos resolviendo vía mail. Dale, Joya. Bueno, listo, José. Ahora Dale, pasame el hospedador. Ya vengo. ¿Cómo se pasaba al hospedador? Era acá. Con los 3 puntitos. Arriba de la foto de José, va, que no está así está. Acá. Hacer hospedador. Raúl, una pregunta. Sí. ¿Estamos? ¿Alguien quería preguntar algo? A ver. No. ¿No quiere preguntar más o está silenciado? Está silenciado, se arrepintió. Perdón. No, pensé que había sacado. Estaba hablando muteado. La tolerancia de la altura, ¿es de 1,25 o de 3? Porque José dijo que era de 3 y en el apunte decía de 1,25, ¿no? Mirá, te voy a dar la respuesta. Después que moldeaste la probeta y te dio mal, después la haces igual. O sea, ustedes fíjense que hay una tolerancia, pero cuando van a la tabla de correcciones hay muchos más valores. La idea que es que tenés que tratar de entrar entre la tolerancia. Lo que pasa es que si no entras, no vas a perder la probeta. Se calcula igual la estabilidad, pero tomás los resultados con pinzas. La idea es que no pierdas la probeta y que moldees de nuevo. No es que repitas el ensayo. Lo que haces es que en la próxima le pones o más mezcla o menos mezcla para tratar de estar dentro de los entornos. Por eso, si no, no te darían semejante cantidad de valores en la corrección. Te dan más valores, pero te dice que la tolerancia es esa. Si estás presentando una fórmula de obra ante Vialidad Nacional, como hicimos nosotros la otra vez, que era el OCOBI, que era el órgano de control de obras por peaje, nos miraron hasta el filo de la hoja, y entonces tuvimos que corregir, pero claro, ¿qué hicimos? Hicimos 2 o 3 fórmulas, y cuando ya la teníamos bien definida, entramos dentro de la tolerancia. Pero las probetas anteriores, a pesar que no entraron en la tolerancia, nos subieron como resultado. Claro. ¿Quedó claro? Profe, tengo una pregunta. ¿La corrección se la haces a la que ya promediaste, digamos? O sea, vos tenés 4 alturas, promedias una, a esa le haces la corrección, si es que hay que hacerla. Claro, ¿no? o sea, entrás a la tabla con el promedio de las 4. Perfecto. Y esa altura, ahí algunos me pidieron que, leí 1 o 2 exámenes, que la densidad se sacaba con la altura de la probeta. Nunca se saca con la altura de la probeta, siempre se saca con el peso sumergido, ya sea la del testigo, que es la que sacamos en la ruta para comparar, como hacíamos el Proctor, que en el Proctor hacíamos la densidad de laboratorio y en el campo sacábamos el pocito con el cono de arena o con el volumenómetro. Bueno, acá es lo mismo,
nada más que la probeta se cala con el taladro, como lo vimos en la filmina. Mirá, para que estoy viejo. En el Power, que sacábamos, cómo sacábamos el testigo, y después lo pedían. Lo pesábamos seco, saturado y sumergido. Siempre sacamos la densidad del asfalto así. Lo que sí les había comentado yo, en aquellas probetas que tienen mucha permeabilidad, sobre todo pavimentos drenantes, que el porcentaje de vacío está entre el 9 y el 20%, hay que envolverlas con parafina o recubrirlas con parafina para no sacar la densidad dentro de la probeta, para que no se nos llene lo vacío, porque esa probeta, al ser drenante, el agua pasa a través del pavimento, entonces, bueno, en ese caso no nos daría la densidad, entonces esas hay que revestirlas con parafina y ahí tomarle la densidad. ¿Alguna duda más? No, todo bien. Bueno, Raúl. José, Sí. quería hacer una mínima consulta porque a mí me tocó también una pregunta que era cortita, decía, ¿qué tratamiento se le daba a las caras, superior e inferior, supongo yo, de la probeta antes de someterlo a compresión? No, antes de compactarlo. Antes de compactar, perdón, eso quería decir. Y es a una sola cara, no a dos. Bueno, era cuando vos volcás la probeta en el molde, ahí papel. tenías que hacerle un tratamiento. Eso de los 25 golpes era, ¿no? Claro, 15. O sea, 15 y 10. 15 alrededor y 10 en el centro. Que viniste afilado, Chueco, ¿eh? Y sí, me fue muy mal el otro día, ¿viste? Entonces... Está bien, estás entrenando. Y Mauri y Yami me cagaron a pedo por eso. Está bien, está perfecto eso. ¿Algo más? No, José. Bueno. Claro, no. Yo la consulta que tenía era que yo puse que se nivelaban ambas caras. Claro, está mal. Porque es una sola cara, la otra queda abajo y después que se nivela sola. Bien, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, Raúl, te dejo libre. Bueno, mandame yo sigo conectado, pero mandame un mensaje o cosa, porque por ahí no escucho. Bueno, dale, no hay problema. ¿Y hay alguna duda o algo? Bueno, si no, el viernes que viene, o sea, durante la semana traten de mandármelos, así ya los tenemos bien resueltos. El viernes que Sí, viene... Raúl, cuando terminamos te lo mandamos. Bueno, listo. Nos vemos. Bárbaro. Chau, profe. Chau, chau. Chau, nos vemos. Buen fin de... Bueno, este tema que vamos a ver ahora, ¿estamos todos? Creo que sí. Bueno. Estamos, José, estamos. Sí. Bueno, este es el tema que cerraría todo lo que vimos durante este cuatrimestre. Que la idea era, cuando arrancamos, habíamos dicho que nosotros teníamos que diseñar un paquete estructural de tal manera que ese paquete absorba las cargas y las distribuya sobre la subrasante de tal manera que no se nos rompa la subrasante. Entonces, la idea de esta gente fue hacer un tramo de prueba, un experimental. Esto empezó en Estados Unidos con la guerra y cada vez que se incrementaban las cargas y se rompían los pavimentos, empezaron a pensar cómo solucionar el problema de la rotura de los pavimentos. Entonces hicieron una pista de prueba con distintos tramos, distintos espesores de paquete y el mismo tránsito. Inclusive era como un 8 que circulaban los equipos y hicieron repetición de carga y estudiaron las deformaciones del pavimento.
se habían puesto en tramos rectos los distintos paquetes y en curva también los distintos paquetes y comparaban cómo se deformaban y qué roturas recibían de acuerdo a la solicitación. Obviamente les llevó un bastante tiempo y hicieron, y bueno, y lo que sacaron en concreto fue este método que vamos a usar nosotros para determinar los espesores de las distintas capas de pavimento que absorban toda esa solicitación y reduzcan la presión con respecto a la subrasante. Obviamente que después se extendió hacia el cálculo de pavimentos rígidos, que es más o menos el mismo principio. El tema del pavimento rígido lo que hace es que distribuye muy rápido la carga porque trabaja como una placa. En cambio, el pavimento asfáltico, la concentración de tensiones es mayor que la que se genera el mismo vehículo sobre una placa de hormigón que va a distribuir una presión muy distribuida, ¿sí? Por eso cuando, a medida que vamos haciendo un pavimento de más calidad o se nos está desmereciendo la subrasante, a medida que tenemos subrasantes más malas, tenemos que ir a paquetes estructurales más grandes, de mayor espesor, pero a su vez es el huevo y la gallina. Si aumento el paquete estructural, estoy aumentando el peso, entonces estoy solicitando más y con más posibilidades de que se me rompa la subrasante. Entonces lo que hago es, me paso a un pavimento rígido. ¿Por qué? Porque me distribuye muy rápido la carga y no tengo que poner tanto peso. Acuérdense, el peso del pavimento asfáltico y el peso del pavimento rígido son casi lo mismo. Lo que pasa es que un mínimo de espesor de un pavimento rígido son 15 centímetros y un pavimento flexible son 5 centímetros. Entonces, estoy como compensando el peso, pero tengo mucha ganancia con el tema de la distribución, ¿sí? Entonces, para determinar todo eso, tenemos que ver qué factores nos van a influir para diseñar este pavimento. Entonces, esta gente analizó, por ejemplo, la repetición de carga. ¿Sí? ¿Cómo hago para que la repetición de cargas afecte mi pavimento? Entonces, ¿qué hago? Si yo tengo el tránsito medio diario y digo, bueno, este camino va a tener 2000 vehículos. Si yo quiero diseñar un pavimento para 40 años, hago 10.000 por 40 años por 365 días y tengo 6 millones de ejes por año, por periodo de diseño. Bueno, ahí lo que va a pasar es que el espesor del pavimento va a ser enorme. ¿Por qué? Porque la cantidad de ejes que le estoy poniendo es terrible. Entonces, ¿qué puedo hacer? Digo, bueno, vamos a hacer una cosa, lo diseño para 20 años y hago un paquete de menor espesor. ¿Sí? Entonces, está el huevo y la gallina. O gasto mucho de inicio, o hago un paquete finito, o más económico, y a los 20 años le hago un refuerzo de pavimento con una nueva carpeta, por ejemplo, que es mucho de lo que se está usando acá en Bahía, que es reencarpetar. Y ahí viene el tema de en qué estado se encuentra el pavimento, a ver si acepta un reencarpetado. Porque eso es lo que hablábamos el otro día acá. O sea, nosotros tenemos que tratar de recuperar los pavimentos que son recuperables. ¿Sí? Si yo compro un Falcon modelo 60, que está podrido, gastado, y lo pinto y le cambio los bujes, voy a tener un vehículo como para durar 6 meses. En cambio, si compro un vehículo más nuevo, le hago una repavimentación y me va a durar 10 años más. Entonces, bueno, ahí vienen todos estos factores que vamos a ver ahora, que es la serviciabilidad del camino. O sea, un camino cuando ya empieza a tener algún problemita y no cumple con la serviciabilidad, por ejemplo, que se agüella, que se fisura, que se mapea,
que se deforma, porque no solamente se puede ahuellar. El ahuellamiento es cuando donde circulan los camiones se hacen dos pozos relativamente importantes y marcados, pero se puede hundir todo el pavimento por problemas en la subrasante, en la base. Entonces, todos esos factores van a influir en la serviciabilidad del camino. Y esa serviciabilidad la tengo que mantener. Por ejemplo, en el peaje, cuando hicieron la privatización de las rutas, le dijeron, vos tenés que conservar por encima de 2,5 el valor de serviciabilidad. Si vos bajás de ese valor, yo te hago que vos cobres peaje, pero parte de ese peaje me lo tenés que dar a mí. ¿Por qué? Porque tu camino no está cumpliendo la serviciabilidad que te pedimos en el contrato. Entonces las empresas iban midiendo permanentemente la serviciabilidad para decir, bueno, el tramo entre el kilómetro 965 y 967 no me da la serviciabilidad, entonces le hago algo para no bajar de ese umbral y poder seguir cobrando el peaje. Esa es, ¿cómo es que le llaman ahora? El editorial del tema, ¿sí? Tenemos que diseñar el camino para que pase todo eso. Obviamente que existen varios métodos y este trabaja sobre la falla del pavimento. A una definición de la falla del pavimento. Está dada por el usuario del camino, más bien que basada en un concepto de falla estrictamente estructural. Dicho en forma simple, función de cualquier camino es facilitar el desplazamiento del tránsito en forma segura y de manera que el conductor pueda viajar con comodidad. Índice de serviciabilidad. Es un método semiempírico que va determinando los espesores tanto de la capa de rodamiento de concreto asfáltico, una base granular cementada o asfáltica y una subbase granular o cementada. Y acá empiezo a discernir con este apunte que puede existir en realidad una subbase cementada. Lo que pasa es que puede haber una base 1 y una base 2. La cantidad de capas es infinita, de acuerdo al tránsito que voy a tener. Puedo tener una capa de rodamiento, puedo tener una base asfáltica, que es una capa de rodamiento, pero ya no trabaja como capa de rodamiento, sino como aporte estructural, y va por debajo de la capa de rodamiento. Entonces puedo tener una capa de rodamiento, una base de carpeta asfáltica, una base de suelo de cemento, una base granular, una subbase granular y una subbase de suelo. O sea, es infinita la conformación del paquete. Yo puedo tener una columna con 4 hierros del 8, con 4 del 12, con 8 del 12. O sea, depende de la solicitación. Acá pasa exactamente lo mismo. Y a esto me refería, esto es un, ¿cómo se llama? Elemento finito. Es un cálculo de elemento finito para la solicitación de una capa, de un paquete estructural. Es más o menos esto, ¿ven? Hasta dónde llega la presión, en la subrasante ya la pierdo. O sea, esta solicitación que me llega a la subrasante es tal de que no me la va a afectar o no me la va a romper. Ese sería el principio. Y acá empieza. Serviciabilidad o índice de servicio. Variable en el tiempo. O sea, periodo de análisis y vida útil del pavimento. ¿Sí? Es medio confuso la diferencia, pero yo puedo hacer un periodo de análisis de 40 años y la vida útil del pavimento, como le decía, es 30. Entonces, después de esos 30 años, tengo que hacerle algo a ese pavimento para que me llegue al periodo de análisis. Características de la subrasante. Lo primero que dijimos. ¿Qué subrasante tengo? ¿Sí? Hago un valor soporte de la subrasante, me da 15. Bueno, tengo que hacer de que la presión que me deje el paquete estructural pasar, digamos, la presión que me deje pasar todo el paquete, tiene que ser tal que sea menor a la que me requiere ese pavimento, entonces no se me va a romper la subrasante. Característica de los materiales de las capas, confiabilidad, la confiabilidad de los datos que tengo, el drenaje y el tránsito. Con todos esos componentes
Son las variables de diseño de mi método Azure. El concepto está definido como la capacidad de un pavimento de servir al tránsito para el cual ha sido proyectado. Inicialmente, la manera de obtener el índice de servicio fue apreciada en promedio del grupo de personas elegidas que determina el estado del pavimento de la escala arbitraria de 0 a 5. 2,5 está en regular, bueno, muy bueno. ¿Sí? Con esto se determina el PSI, índice de serviciabilidad, que se define de la siguiente forma. Es una fórmula que la voy determinando, constantes de regresión, son estadísticas, medición de la rugosidad. Ahí yo les preguntaba qué pasaba con el pulimiento. En realidad, rugosidad no es lo mismo que fricción. Cuando hablo de rugosidad, hablo de las deformaciones en forma longitudinal. O sea, yo voy con un vehículo, les voy a contar cómo se mide la rugosidad. A ver, voy a dejar de compartir. Y les voy a mostrar, si puedo. Ténganme un poquito de paciencia. Esto no estaba dentro de los planes. No es lo que estaba viendo. No es... ¿Me escuchan? Sí. Una pregunta. No, creo que en algún apunte había leído algo yo en algún momento de que se hacía un ensayo, pero no me acuerdo si era el índice de rugosidad o qué era, que le tiraban como arena con un... armaban como un Fricción. circulito. Eso es lo que quería diferenciar entre fricción y rugosidad. No es lo mismo. Bien. No es lo mismo. Fricción, ahora también lo vamos a ver, se llama parche de arena. Este es rugosímetro. Fíjense, es bastante primitivo, pero lo vamos a mirar y después... No estamos escuchando el audio nosotros, no sé si... Hay música. ¿Me escuchan a mí? está bien. Si Sí, a quieren vos. le digo, va. A ver, voy a volver para atrás. Bueno. Lo vamos a ver. Voy a aprovechar a comer algo.
José, si pretende que nosotros también escuchemos, nos tendría que compartir el audio, porque si están diciendo algo, nosotros no lo estamos escuchando nomás. No están diciendo nada, de nuevo, es música. Si quiere le pongo la música. No, está bien, está perfecto, está perfecto, está perfecto. Fíjense lo que hace. Lo que hace es medir entre dos puntos qué tan ondulada está. Ven que apoya el pie, no es que va midiendo si está rugoso o no. Lo que hace esa regla que veíamos recién, a ver si la puedo ver. Ven que marca desde 0 elevaciones, depresiones. Entonces, la idea es medir qué tan deformado está el pavimento en la dirección de circulación. Por eso lo medía cada 2 metros, bajaba los 2 puntos y entre la rueda y el culo de la máquina sería, en el medio tomaba la lectura. Entonces, como la máquina estaba calibrada sobre una parte horizontal, ¿qué quiere decir? Que en la parte horizontal la aguja quedaba donde está ahora. Ahí. Entonces, si había una depresión entre la rueda y la pata trasera del equipo, le decía, se iba para arriba la aguja. Y si había una elevación, se iba para abajo. Entonces lo que hacían los tipos era, cada 2 metros paraban el equipo, lo estacionaban y tomaban la lectura. Eso es lo que se mide la rugosidad. O sea, ¿qué tan deformada está la ruta? Lo que hacen ahora los equipos nuevos es que van colgados atrás de un camión, ¿sí? Y la rueda esa entra y sale y lo va registrando analógicamente. Entonces, vos haces 1 kilómetro, por ejemplo, y te dice que en el kilómetro no puede haber más de 1 metro. ¿Qué quiere decir? Entre lo que sube y lo que baja, lo acumulado no puede ser más de 1 metro. Esa es la rugosidad del pavimento. Y esto se llama rugosímetro. O sea, la rueda entra y sale, en este se hace manualmente, por eso se los mostré para que lo vean cómo toma. El otro, la rueda va entrando y va saliendo a medida que el equipo circula. Y el equipo circula más o menos a unos 30 kilómetros por hora. Y va guardando todo en una memoria y después vos lo bajás. A ver si tengo aunque sea... ¿Están viendo lo que comparto? Sí. Y un video que dice evaluación del IRI mediante el rugosímetro. A ver, no lo vi, ¿eh? Lo vamos a ver juntos, ya veo que aparecen mujeres desnudas. U hombres. Nacional IRI se determina mediante la acumulación de desplazamientos verticales dividida entre la distancia. Se expresa en milímetros por metro o metros por kilómetro. Con los datos del IRI se podrá calcular el índice de la serviciabilidad del pavimento, PSI, el cual se encuentra en una escala de 0 a 5, para así poder clasificarla en una condición de la siguiente tabla, ya sea muy mala, mala, regular, buena y muy buena. También se puede clasificar el índice de condición del pavimento, PSI, el cual se encuentra de una escala de 0 a 100. Nuestra zona de estudio es el tramo ubicado en la avenida Tarapacá con la calle Damasco. Nuestro trabajo en campo fue realizado por 4 personas. El equipo fue calibrado previamente en laboratorio. Las muestras se tomaron en un tramo de 400 metros a cada 1.8 metros. Fueron 200 muestras. Cada muestra fue tomada en la huella que dejan los vehículos. Como referencia se tomó el pitón de la rueda, ya que al girar este tiene 1.8 metros.
se aprecia cómo se manipula el equipo. El anotador verifica los datos en el formato que es obtenido en el manual del presente equipo. Asimismo, podemos apreciar que el equipo cuenta con una escala de 0 a 50. Y así se continúa tomando datos. De nuestro trabajo en campo se aprecia nuestro formato con nuestros 200 datos del carril derecho para una carpeta en frío. Luego se grafica un histograma. Para obtener el ancho del histograma se elimina el 10% de las muestras en ambos extremos. Para cada extremo sería 5% y serían 10 de cada lado. Podemos apreciar que nosotros obtenemos un D de 37.333. Este mismo se multiplica por 5 milímetros, el cual nos resulta 186.686 milímetros. Para nuestro IRI de carril derecho se utiliza la siguiente fórmula: 0.593 más 0.0471 por el D. Luego de realizar esta operación, obtenemos que nuestro IRI es igual a 9.385 metros por kilómetro. Apreciamos nuestros datos obtenidos en campo del carril izquierdo, el cual fue de bajada con una carpeta en frío, el cual es a partir del IRI. Utilizamos tres fórmulas, del cual nosotros sacaremos el promedio. En el carril derecho obtenemos 0.5, la serviciabilidad del pavimento evaluado. Nuestra clasificación sería carril derecho muy mala, carril izquierdo mala. Haciendo un promedio de estos, obtendríamos que nuestro pavimento estaría en una clasificación de muy mala. Para finalizar, concluimos que nuestra serviciabilidad mediante el método del rugosímetro de Merlin es muy malo, ya sea según la escala del PSI o PCI. Asimismo, hacemos una comparación con nuestro anterior resultado, el cual fue por unidades de muestreo, y vieron que le dio 9 metros. A ver si me puedo ver algo. Le dio 9 metros por kilómetro y yo le dije que tenía que dar entre 1 y 2 metros, por eso le quedó de malo a muy malo. O sea, tiene muchas deformaciones con respecto a cosas. José, entonces lo que mide el aparato ese sería la variación que se produjo a la hora de hacer el asfalto, como nos mostraste vos hace un par de clases, que iban haciendo el registro con el